Fórum da Liberdade apresenta FL Talks, um espaço para debater insights, macrotendências e perspectivas para a liberdade individual, comportamentos sociais, mercados e os papéis dos cidadãos e do Estado. Aqui você encontra palestras com profissionais renomados no mercado e fica por dentro de tudo que é novidade no mundo atual. Agradecemos aos nossos parceiros que tornaram possível este evento. Olá, pessoal. Meu nome é Vitória Jardim, sou atual presidente do IEE, Instituto de Estudos Empresariais, que anualmente organiza o Fórum da Liberdade. Sejam muito bem-vindos à 9ª edição do FL Talks, dessa vez em formato gravado. Quem ainda não curte o nosso canal do Fórum da Liberdade, aproveita para se inscrever e ativar as notificações para acompanhar os conteúdos inéditos que nós lançamos aqui toda semana. Temos o Fórum Responde, no qual eu tiro as principais dúvidas que chegam sobre liberalismo. Temos também o Fórum Entrevista, que traz insights de grandes nomes para vocês. E o Fórum Indica, com sugestões de livros e documentários que você não pode deixar de conferir. Então, curte o canal, ativa o sininho e siga também as redes sociais do IEE e do Fórum da Liberdade, que você vai encontrar conteúdo bacana por lá. Desde já, eu deixo meu agradecimento a vocês que estão nos assistindo, aos nossos convidados dessa edição e aos nossos estimados parceiros do Fórum da Liberdade, que tornam possível a realização deste evento. Antes de iniciar, eu tenho um recado importante e uma novidade para vocês hoje. Nós estamos lançando uma área exclusiva para membros do Fórum da Liberdade aqui no canal. A assinatura vai dar acesso a todas as edições passadas dos 35 Fóruns da Liberdade na íntegra, além de todas as edições do FL Talks, incluindo essa daqui. Se você está vendo essa edição e ainda não é um membro da Liberdade, é porque você está nos assistindo na estreia ou então em algum dos 7 dias seguintes. Após esse período, toda a edição do FL Talks será fechada para membros da Liberdade. As nossas séries semanais e quinzenais permanecem abertas, bem como os melhores do fórum. Porém, os nossos conteúdos mais aprofundados, como este aqui, que você está vendo, passarão a ser exclusivos dos membros da Liberdade, após o período de uma semana de acesso livre. Portanto, se você já nos acompanha há tempos, aprecia o nosso trabalho e quer fazer parte dessa iniciativa, te convido a nos ajudar a levar a liberdade adiante e se tornar um membro da Liberdade. Além dos conteúdos aprofundados exclusivos, você também terá benefícios dentro da plataforma, como o selo de membro, ao lado do seu nome no chat, ao vivo das transmissões e os acessos antecipados aos episódios das nossas séries. Dado o recado, vamos então para o tema desta edição. A proposta é traçar um panorama geral do que está acontecendo na América Latina nos últimos anos. Quais as consequências dos rumos políticos da região e o que podemos esperar para o futuro. Atualmente, mais da metade dos 20 países da região são governados por regimes de esquerda, incluindo 5 das 6 maiores economias do território e 3 ditaduras: Cuba, Venezuela e Nicarágua, a mais recente delas. A Cuba dos Castro é considerada a ditadura mais letal da América Latina em termos do número de mortes, proporcionalmente à população total. Com mais de 60 anos, o regime é a ditadura mais antiga do Ocidente, e a sua idade é evidenciada pela paisagem urbana da ilha, que parece ter parado no tempo, retratando o atraso ao qual foi condenada pelo sistema econômico socialista. Na Venezuela de Chávez e Maduro, antes o país mais rico da região, 95% da população já vive abaixo da linha da pobreza. E o número de refugiados que deixaram o país
mais de 6 milhões de pessoas, já é igual ao de refugiados da guerra da Ucrânia e maior que os da Síria, que protagonizava a maior crise migratória do planeta até então. Na Nicarágua de Ortega, que prendeu todos os opositores políticos que poderiam fazer frente ao governo, o cerco à imprensa incluiu o bloqueio de canais, a invasão e confisco da sede de jornais e a prisão e ao êxodo de jornalistas, colocando o país entre os últimos no ranking de liberdade de imprensa internacional. A Argentina, com exceção de um breve intervalo nos anos recentes, vive há décadas sob o peronismo e deve superar os 100% de inflação só neste ano. Em 2021, Chile, Honduras e Peru se juntaram ao grupo que também já contava com Bolívia, México e a mais recente soma veio este ano, na Colômbia, com a eleição de Gustavo Petro, ex-integrante do grupo guerrilheiro Radical M19. Juntos, os países governados pela esquerda representam 60% de todo o PIB da região. E se forem reforçados pelo Brasil, nessas eleições, esse percentual subirá para, pasmem, mais de 90%, visto que o Brasil sozinho representa 32% do PIB latino-americano, a maior economia da área. Com isso em mente, o que podemos esperar da América Latina no futuro próximo? Estamos testemunhando uma guinada autoritária à esquerda nunca antes vista na região, um avanço das políticas econômicas socialistas. É possível que tenhamos um colapso econômico de dimensão continental? O que está de fato acontecendo nesses países? E com que olhos o resto do mundo está nos observando hoje? Com a ajuda dos relatos e análise e comentários de 3 liberais latino-americanos que conhecem as realidades dos países tomados por essa ideologia, buscaremos as respostas para as nossas perguntas. Faço agora uma breve apresentação dos nossos convidados, para em seguida passar a palavra a eles. Agustín Etxebarren é argentino, diretor-geral do Liberdade e Progresso, economista, especializado em desenvolvimento econômico. Carlos Luna é um dos pintores contemporâneos mais reconhecidos da América Latina. Nascido em Cuba em 1969, imigrou para o México em 1991, fugindo da repressão do governo cubano. Reside desde 2002 nos Estados Unidos, país que o permitiu impulsionar sua carreira, que hoje já conta com mais de 60 exibições em diferentes museus pelo mundo. Rocio Guijarro, licenciado em Filosofia, Master em Gerência Empresarial e gerente do think tank CEDICE, Libertar em Caracas, na Venezuela. A partir de agora, vou conduzir o painel em um bom portunhol para que os nossos palestrantes compreendam. Bueno, nuestro evento debe durar aproximadamente como 40 minutos y empezaré pasando la voz a nuestros invitados para que hagan una breve presentación inicial de aproximadamente 7 minutos cada uno y luego iniciaremos una conversación. Empecemos entonces, por favor, por Carlos, contando un poco de su historia, las dificultades que enfrentó cuando vivió en Cuba. Carlos, por favor. Primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad de hablar de estos problemas tan importantes que tenemos en América Latina. Yo nací en Cuba, tuve la oportunidad privilegiada de tener 2 abuelas que hablaban constantemente de libertad y nutrieron ese espíritu y esa idea de permanecer libre, de que todo hombre nace libre, pero no todos elegimos serlo. Yo elegí ser libre y es algo por lo que he pagado un precio toda mi vida, la idea de mantenernos libres. ¿Qué sucede? ¿Y por qué tenemos todos estos problemas en América Latina? Bueno, hay una variedad importante de razones. Si miramos, partiendo de Cuba, que lleva 62 años en esta situación, tenemos puntos en común para todos. Los pueblos les encantan los líderes morales y en consecuencia. Estos líderes morales y en consecuencia, todos, no hablan de riqueza, hablan de división, hablan de por qué los ricos son ricos y los pobres son pobres. Tienen perfectamente un objetivo a quien culpar. Desafortunadamente, esto
lo que hace es darles identidad, y esa identidad hace creer en la persona, por decirlo de alguna manera, menos preparada o menos con una menor estructura de identidad, automáticamente apegarse a ese discurso, porque entonces tiene a quién culpar de sus problemas. Esto ha arrastrado pues a toda América Latina en el mismo hoyo. El modelo Cuba lo ha sofisticado de una manera terrible, de una manera eficiente, porque además la izquierda funciona con muy poco, porque funciona con el miedo. Tú no lo respetas porque te esté resolviendo un problema, sino porque desde el primer momento te está mostrando de qué es capaz de hacer. Y eso lo logra con el miedo. Los fusilamientos en la historia de Cuba no están contados, no están del todo documentados. No hemos tenido ecos en los medios a los que hago responsable, porque les interesa más hablar de las tonterías y las distracciones que reciben los pueblos hoy que hablar de la realidad. Sin embargo, somos nosotros como pueblo los que tenemos que levantar la voz y los que tenemos que hacer que esto se sepa, que se hable más de esto, que el común denominador sea hablar de las empatías y no de las diferencias, que es lo que hacen los líderes de izquierda. América Latina, si ves el modelo como de uno a otro, de todos los que hablan, ellos se declaran líderes morales, casi santos. De todo lo que hablan es de culpar y señalar al otro. En Cuba eran los gusanos y los contrarrevolucionarios. En Venezuela no recuerdo cuál era el adjetivo que usaba a los oligarcas y no sé cómo le decía a el Chávez o el otro, el señor que está ahora. En México son los fifís y ahora se me fue el nombre, como dice, los fifís y los tal. El punto es crear dos puntos, dos extremos que hay que confrontar, y hay que confrontarlo con el mayor de los odios, con el mayor del resentimiento, con el mayor de la furia, con tal de quitarlos todos sin que se percaten que se lo están quitando a ellos. Los primeros que se lo están quitando es a ellos mismos. Entonces, hay un trabajo inmenso por hacer. El primer trabajo es terminar de desmantelar la estructura que ha generado todo este mal y está desde Cuba hace 62 años. Ellos exportan un modelo bien eficiente que se ha transformado en las nuevas realidades de las democracias, de los sistemas que nosotros mismos hemos creado. Ellos lo han usado, incluido en este país. Lo están usando y están ganando una guerra. Realmente la están ganando. No mirarlo, no prestarle atención, nos va a llevar a un problema, a un futuro bastante incierto. A un futuro bastante incierto. Hay que trabajar y hay que educar y hay que levantar la voz, porque ellos están ganando la pelea. Están ganando la pelea de ganar y ganar y ganar espacio de conciencia en las escuelas, y los niños salen creyendo que es un ideal perfecto. La realidad, los que ya la hemos padecido, los que la hemos vivido, sabemos de qué tamaño es el monstruo, que además se evoluciona por todos los lados, todo el tiempo, no descansa. Pues no descansemos tampoco nosotros. Vale, muchas gracias, Carlos. Bueno, pasamos ahora entonces a Rocío. Rocío, por favor, ¿qué piensas tú desde Venezuela? Muchísimas gracias, Victoria, al Foro de la Libertad por este espacio y compartir con amigos que también estamos sufriendo las vicisitudes que trae un sistema donde no se respete la libertad del individuo ni ningún derecho humano. Entonces, bueno, Venezuela creo que es un caso que todos conocen porque, bueno, ha tenido mucha repercusión el sistema, el régimen totalitario que lo rige desde hace más de 22 años, creo que ya vamos para 24. Y bueno, hay una inflación fuera de control. Hasta el año pasado tuvimos la hiperinflación
más alta del planeta. Creo que el gobierno logró estabilizar emitiendo mucho dinero inorgánico, pero estamos yendo otra vez a un proceso de hiperinflación. La producción de petróleo, bueno, es mínima. Venezuela geopolíticamente es un país que es muy importante para la región, porque, bueno, como muchos saben, cuenta con las reservas de petróleo verificadas más grandes del mundo, pero este gobierno ha destruido a esa industria, ha destruido el capital humano, salió votado por Chávez, el talento de esa empresa, y bueno, y con toda la situación, las empresas extranjeras también han salido, que son las que explotan y hacen posible esta riqueza. Bueno, Venezuela siempre fue un país rentista por este tema del petróleo, nunca ha tenido una economía diversificada, y bueno, en manos de estos señores explotó, y tenemos pues una situación bastante crítica de una crisis humanitaria compleja, como la ha denominado las Naciones Unidas, y bueno, un gobierno que está debilitado en el sentido que no tiene mucho apoyo de la ciudadanía ya en este momento, pero que tiene el poder, y es el que maneja todas todo lo que significa pues el poder, porque cooptó las instituciones. Ninguna institución, llámese poder judicial, poder ejecutivo, poder parlamentario, todo eso está cooptado por el gobierno. Entonces el ciudadano termina estando indefenso, porque los instrumentos democráticos del país están pues en manos del régimen, y de esa manera pues los ciudadanos padecemos esa indefensión, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué un país que tuvo tantas posibilidades y que en los años 70 estuvo en los primeros lugares del índice de libertad económica, ahora es el último? No solamente de ese índice, sino de todos los índices que, bueno, compartimos nosotros como instituciones liberales, como saben ustedes, el índice de derechos de propiedad, el de miseria, el de Estado de Derecho, etcétera. Venezuela está el de calidad de vida que lleva adelante la Red Liberal de América Latina, Venezuela está de último. Y esto es, bueno, producto de un régimen que es de esta manera, donde se ha vinculado a la guerrilla, al narcotráfico, todo lo peor del mundo está en nuestro país, y eso nos ha llevado a tener esta crisis tan fuerte que viven los venezolanos hoy en día, y que esto no escapa, ya tú nos harás preguntas en relación a eso, Victoria, a la situación que comentaba Carlos, porque todo esto es herencia del castrocomunismo, pues, o sea, por supuesto, la debilidad de Chávez y de Maduro era Fidel Castro, y sigue siendo pues el régimen cubano el asesor principal del gobierno venezolano, y el gobierno venezolano sigue sustentando al régimen cubano con envío de petróleo gratis a expensas de los venezolanos. Y en este momento, para la región, es muy grave, pues todos los países parecen apuntar hacia otra vez la vuelta al socialismo del siglo XXI, que fue inspirado por Castro y por un intelectual muy comunista argentino, Ceresole, esa denominación. Y bueno, vuelta otra vez a este círculo pernicioso en América Latina, a esa situación, y es una preocupación bastante importante, porque, bueno, que vemos a nuestro socio principal en el tema petrolero, que es Estados Unidos, una sociedad abierta, un país de oportunidades, también cayendo en vicios como los latinos. Yo tenía un amigo liberal, miembro de CEDICER, que decía que al imperio norteamericano lo iban a acabar los latinos, ¿no? Así como se habían acabado el Imperio Romano, etcétera, porque está asumiendo los vicios, y hemos visto muchas de las políticas que lleva adelante el señor Biden, pues se asemejan mucho a lo que hacen los gobiernos socialistas de nuestro país, de nuestros países. Bueno, quería dejarlo hasta ahí para escuchar también a Agustín y luego entrar en la conversación contigo, Victoria. Una lástima lo que pasa en Venezuela, y bueno, sí, me preocupa mucho la cuestión de Estados Unidos, pero quiero oír un poquito a Agustín. ¿Qué pasa con nuestros hermanos aquí en Argentina? No es una dictadura, pero es un gobierno muy populista, ¿sí? El régimen peronista. ¿Qué pasa, Agustín?
Bueno, muchas gracias, Victoria, por la invitación y al Instituto de Estudios Empresariales y a Rocío y Carlos. Es un placer estar compartiendo este panel con ustedes. Argentina está imitando los pasos de Venezuela. O sea, el gobierno peronista quiere parecerse a Chávez y Maduro. Entonces, sobre todo el peronismo al estilo kirchnerista, ¿no? Es cada vez más parecido a eso. Yo creo que el resultado es evidente, es un fracaso total y absoluto. Para que se den una idea, Argentina, es cierto, este año va a tener 100% de inflación, pero además es un país que está quebrado. Si uno mira la deuda argentina, hoy la estaba viendo esta mañana, puedes comprar $1 millón por 200.000, con un descuento del 80%. Eso significa que nadie cree que Argentina va a pagar la deuda. Vamos a volver a reestructurarla, por supuesto. El próximo gobierno va a tener que hacer un cambio enorme. Miras el Banco Central y está quebrado. Mira, el crecimiento de la deuda remunerada del Banco Central es una exponencial, que pasó de $1 billón a 2 billones en 24 meses, luego pasó de 2 billones a 4 billones en 6 meses, luego pasó de 4 a 8 billones en 3 meses, y en un mes más estamos en 9 billones. Es decir que la aceleración es impresionante y va a haber un nuevo colapso probablemente en los próximos 12 meses. Ahora, lo interesante de lo que está pasando es que, por supuesto, este efecto terrible se ve reflejado en el colapso social. La pobreza en Argentina, que en alguna época era del 4%, hoy es del 40%, 10 veces más. O sea, el populismo de izquierda lo que hace es multiplicar los pobres. Eso es lo que hay que comprender. Argentina era una máquina de sacar gente de la pobreza. Atraíamos inmigrantes de todo el mundo. Ahora exportamos a nuestros jóvenes, a los ingenieros, a los que se van de la Argentina, pero ya se están yendo cualquier cantidad de gente. Se han ido todos los que crearon unicornios. Los unicornios, que son los más exitosos de la Argentina, se han ido del país. Entonces uno lo que está viendo es el colapso total. La buena noticia que tengo para decirles es que el año que viene el peronismo va a perder las elecciones. No sabemos quién va a ganar, pero el peronismo va a perder. Sabemos quién va a perder. El peronismo kirchnerista, cualquiera sea el candidato que ponga, va a perder las elecciones. Y yo espero que Brasil no gane Lula, que sería imitar lo peor de América Latina. O sea, el modelo de Lula, dice, yo lo escuché en una conferencia, es que vuelve más maduro, ¿no? Que vuelve más parecido a Venezuela. Sería dramático. Ojalá eso no ocurriera. Si no ocurre, el año que viene Argentina va a tener un presidente a fin de año nuevo, y yo creo que se viene una transformación importante, porque a diferencia de lo que está ocurriendo en otros países, la juventud en Argentina se está haciendo liberal, cosa que no pasaba desde hace décadas. La juventud hace 2 décadas atrás era kirchnerista, era de la cámpora, como dicen en Argentina. Es decir, que era de una izquierda, de ultraizquierda. Ahora una buena proporción de la juventud se está haciendo liberal, y yo te diría que en las universidades y demás, la izquierda cada vez está perdiendo posibilidades. Siguen teniendo, por supuesto, mucho poder, porque como están en el gobierno, tienen una cantidad enorme de recursos y están infiltrados en todos los resortes del gobierno y tienen una enorme cantidad de dinero que otorgan con planes sociales. El empleo público lo han duplicado, duplicaron la cantidad de jubilaciones, multiplicaron por 10 las pensiones por inhabilitación, como si hubiéramos tenido una guerra, por inhabilitación, es decir, por invalidez. Es decir, que es realmente impresionante el descalabro que han hecho con el gasto público, y por eso es que está el país quebrado. Ahora, la reforma que se viene en Argentina creo que va a ser importante. Por lo menos vamos a tener una oportunidad enorme de cambio, y el otro día hablando con Axel Kaiser de Chile, él también está observando que Argentina puede ser el lugar donde de alguna manera renazcan las ideas de la libertad. Tal vez un país que hace 70 años que viene con ideas peronistas, con ideas socialistas, con ideas que nos han hecho fracasar enormemente. Pasamos de ser el número 1 en América Latina durante décadas en educación, hoy estamos sextos sobre 8 países que toman el test de PISA. O sea que el populismo de izquierda no solo destruye la economía, sino que también destruye la educación, porque la transforma en un sistema de adoctrinamiento. Entonces, y eso es patético, pero la gente se está dando cuenta, y esa es para mí la mejor noticia que podemos tener, o por lo menos la esperanza que creo que Argentina puede dar desde acá, desde el sur del continente, que ojalá haya un recambio importante al año próximo. Así es que, si quieres, esto como primera introducción, encantado de que hagamos una conversación.
Genial, Agustín. Ojalá yo tuviera tan optimista acerca de Brasil como tú estás acerca de Argentina, pero bueno. Mi primera pregunta para ustedes es, bueno, además de todos los fracasos que vemos acá en el continente latinoamericano, me parece que nosotros sentimos una cierta atracción por esta ideología socialista. ¿Por qué? Carlos habló un poquito de eso ya, pero es una cuestión cultural, política. ¿Qué piensan ustedes, por favor? Carlos, si quiere hablar un poco más del tema, después Rocío, entonces Agustín. Creo que nos encantan las películas y las historias de los héroes que vienen a salvar al mundo. Y si estos se declaran moralmente consecuentes, pues se vuelve muy atractivo. No es, no sé si es un tema, creo que cultural y social y psicológico, y solamente que estos se toman el tema muy en serio. Y una persona pensante toma menos tiempo en percatarse que hay problemas, porque la acción va delatando cada una de los problemas que traen, pero mucha otra gente no, quedan embelesada en esa historia. Yo de manera personal, mis hermanas viven aquí hace casi 15 años. Mis hermanas no pueden pronunciar el nombre de Fidel Castro. Mis hermanas hablan de Fidel Castro con reverencia. Mis hermanas hablan de Fidel Castro con miedo. Mis hermanas hablan de Fidel Castro, me preguntan que cómo yo me atrevo a cuestionar al líder. Es un tema terrible. Es un tema terrible. Y no es un tema de un día, es un tema de trabajarlo consecuentemente todos los días. ¿Por qué están? Bueno, pues mira, saben, tienen sus propios proyectos personales, encuentran la coyuntura y encuentran los apoyos y lo llevan a la última consecuencia. Lo llevan a la última consecuencia. No es ser pesimista, pero yo prefiero mirar al monstruo tal cual es. Reconocer sus habilidades y trabajar en sus debilidades. Sus debilidades no soportan a las personas pensantes, no soportan la libertad de pensamiento, no la soportan. Es terrible, brincan con una inmediatez y una soberbia feroz. Los puedes ver en todos son exactamente iguales, es un mismo modelo. Yo prefiero cortar la cabeza al monstruo y empezar de nuevo. Entiendo que hay que dialogar, entiendo que hay que educar, pero yo el cáncer prefiero sacarlo de raíz. El diálogo con el cáncer no nos ha traído ningún resultado y hemos sido ineficientes. Lo dije en el foro de Atlas, en la charla en la que tuvimos, lo dije muy abiertamente. Señores, el momento de dialogar se ha acabado. Hay que tomar acciones que desafortunadamente son más dramáticas, pero ese diálogo para mí terminó. Llevamos 62 años dialogando y no hemos llegado a ningún lugar. Al contrario, América Latina es más pobre, América Latina está más jodida, América Latina padece más estos regímenes y estos líderes. Entonces, es momento de terminar con ese romance. Definitivamente, es momento de terminar. O nos esperan unos años muy complejos. ¿Vale? Sí. Bueno, Sí. Rocío, ¿qué piensas tú? Si me permites, bueno, eso es una pregunta de si es un tema cultural, un tema de por qué razón el atractivo por las ideas socialistas, ¿no? Si han sido un fracaso siempre, es que han sido puestas en práctica. Y bueno, yo creo que es una de las preguntas que nos hacemos siempre todos y que nunca tenemos la respuesta precisa, ¿no? ¿Por qué el liberalismo, que es aquella doctrina o ideología que trae bienestar y progreso, no es la que existe en nuestra región? Bueno, no sé si será por las constituciones que hemos tenido, que todas han sido, bueno, a diferencia de la de Argentina, que ya Agustín nos dirá que es muy liberal, pero la de nuestros países, de la comunidad andina y a lo mejor no sé del sur que tanto son, pero siempre han sido muy proteccionistas, son constituciones donde el
gobierno tiene todo el poder para determinar cómo se va a construir esa sociedad. Y bueno, sí creo que es un tema cultural porque nos encanta el asistencialismo, el que haya alguien, como decía Carlos, que nos dé. ¿Por qué si yo estoy, por ejemplo, Venezuela? Porque si este es un país rico, ¿por qué a mí no me van a dar, no? Cuando resulta que esa riqueza de Venezuela, del subsuelo, y eso ha sido un robo del Estado, pues, el subsuelo le pertenece a la gente que lo habita, ¿no? Muy diferente a lo que es la cultura norteamericana. Entonces, esta cuestión asistencialista, que además se está ratificando hoy en día con la ayuda de las agencias multilaterales a todo lo que está pasando en Venezuela. Entonces, cambiamos el asistencialismo y se termina convirtiendo la pobreza en un negocio, ¿no? Y esto lo que ha hecho es a ciudadanos más pobres, como bien decía Agustín. Entonces, no sé si es una cuestión cultural, una cuestión de asumir tranquilamente o cómodamente a un gobierno que me puede dar, porque eso es lo que vende el populismo, ¿no? Yo te voy a ayudar, yo te voy a dar, y te voy a dar educación, y te voy a dar salud, y te voy a dar... Entonces, pues, si me van a dar, ¿para qué tengo que esforzarme? No ha habido esa cultura hacia el trabajo, hacia el esfuerzo y hacia la propiedad, que yo creo que es la base de todo lo que es una sociedad que prospere. Entonces, sí es un dilema bastante importante el por qué volvemos a recurrir a gobiernos de esta naturaleza, ¿no? Yo pues sí creo que es un tema cultural, es un tema de que, bueno, no me den, ellos pónganme donde haya, pues como es aquí un refrán que dicen aquí en Venezuela permanentemente, ¿no? El tema de la corrupción, o sea, ¿cómo te explicas tú que un personaje tan corrupto como fue Lula, que estuvo preso por corrupción, bueno, lo vayan a elegir como presidente de Venezuela? Chávez fue un tipo que dio un golpe de Estado, que iba a cometer magnicidio, que iba a matar al presidente de la República en ese momento, entonces viene a los 4 años como un corderito y la sociedad lo elige a través del voto. Entonces, tenemos que cuestionarnos también como ciudadanos qué significa la elección, elegir, qué significa el voto. Hay que hacer un estudio más profundo de todo el tema de public choice, de elección pública, porque ese señor era un delincuente, pero vino por la vía electoral y se convirtió en presidente, y bueno, y su sistema y su socialismo dura hasta estos días con esta tragedia. Agustín, tú dijiste que Argentina está pasando por un cambio de ideas, entonces, por favor, me gustaría... Yo tengo la visión un poco, un matiz de todo lo que se está hablando, porque si lo miras de muy largo plazo, por ejemplo, estoy terminando de leer el libro de Escotado, que son como 2000 páginas, así que, pero que habla de la historia de los enemigos del comercio, desde los esenios, o sea, de la época de Cristo. Y es recurrente, eso pasa siempre y en todas las culturas. Si uno mira los últimos 100 años, Europa fue un desastre. Europa fue un desastre total, ¿no? Con los fascismos. Mirás Rusia y fue un desastre espantoso. Es decir, el socialismo tiene un marketing extraordinario. Te prometen el paraíso fácil, sin necesidad de trabajar demasiado. Entonces, por supuesto, eso es muy, muy agradable al oído. Por supuesto, después lo que te dan es un infierno. Cuando lo ves en la práctica, no es un paraíso, sino que es un infierno. Entonces, cuando la gente se termina de dar cuenta, vuelve a retornar. Entonces, yo lo llamo esto de freedom paradox. Porque cuando de alguna manera obtenés un liderazgo que logra imponer la libertad, el resultado es maravilloso, el crecimiento es extraordinario. Entonces tenés el caso de Argentina, que posiblemente fue el primero que lo logró en América Latina, como bien dice Rocío, con una constitución liberal, pasamos a ser los primeros países del mundo. Pero después lo hizo Venezuela, lo hizo Cuba, son los países más ricos de América Latina. Y cuando se terminan siendo los países más ricos es cuando se cansan, evidentemente, las generaciones anteriores son las que con mucho esfuerzo lograron esa riqueza, porque no es la tierra, es el esfuerzo con el que sacás el petróleo de abajo de la tierra, o el gas. Argentina tiene gas abajo de la tierra y está importando gas. Es decir, porque no tenemos la libertad para poder explotarlo. Entonces, ahí tenés un problema muy serio. Y luego le pasó a Chile. Chile pasó a ser en las últimas 4 décadas el que mejor creció en América Latina. Y pareciera que se cansan de ganar plata y de que les vaya bien,
Y claro, los hijos de los que hicieron el esfuerzo tremendo de salir de la pobreza y que sus padres lograron que ellos vayan a la universidad, ahora van a la universidad y después queman los subtes y los edificios. Imagínate que un obrero, una persona que ha trabajado con sus manos, que construyó, jamás va a prender fuego un vagón de tren porque sabe lo que significa construirlo. Solamente los nenes, los niños satisfechos, cuyos padres hicieron el esfuerzo tremendo de sacarlos de la pobreza, se pueden animar a hacer semejante desastre. Entonces yo creo que hay una evolución que a la larga es muy positiva porque el mundo va hacia la libertad, pero no va de manera recta, sino que tenés momentos de retroceso y esos retrocesos pueden durar varias décadas. Con Argentina llevamos 7 décadas de retroceso. Entonces, y yo creo que es el momento de que empieza a cambiar en el lado nuestro y que tal vez sea el inicio para que luego cambie otros países de América Latina. Esa es mi esperanza. Luego hay que ver en la práctica qué es lo que ocurre, ¿no? Sí, Victoria, yo quería apuntar un poco a lo que había dicho Agustín antes, con relación a lo de los jóvenes liberales. Es cierto, en Venezuela también está pasando ese fenómeno. Como yo le digo, hay un orden espontáneo que está surgiendo desde diversos sectores hacia más libertad, hacia economía de mercado, aunque no lo tengan claro como concepto, pero está surgiendo en muchos sectores. Mira, en sectores populares, cómo están autogestionándose cosas. Bueno, la dolarización en Venezuela fue un acto de orden espontáneo, pues la gente buscó el dinero que le daba valor para seguir subsistiendo, y la dolarización en Venezuela es totalmente informal, y menos mal, porque no hay la intervención del gobierno es hacia más bolívares, ¿no? Hacia sacar más bolívares para controlar eso, pero es ya incontrolable. Entonces eso de que los jóvenes sean más liberales es verdad, nosotros lo constatamos por la cantidad de actividades que hacemos con jóvenes en las universidades, que se han convertido en líderes de diferentes acciones, activistas, pues, y yo creo que eso, como bien decía Agustín, va a llevarnos a lograr más libertad, ¿no? Bueno, se meterán en política o seguirán en sus ámbitos de acción donde tengan influencia, pero creemos que eso va a ayudar a que Venezuela salga de esta situación. Y también, Agustín, tú hablabas de la migración, que para Venezuela ha sido un impacto enorme. El tema de la migración, casi 7 millones de personas han salido de Venezuela entre talentos y gente buscando oportunidades, y esperemos que, bueno, que muchos de ellos regresen en el momento de la reconstrucción del país, y de donde están trabajando por ello. Pues las comunidades de venezolanos en todos los países, lo puede decir Carlos, lo puede decir Agustín, en Argentina, son una fuerza que está trabajando por Venezuela desde los países donde están. Entonces, ese orden espontáneo va a lograr ser una masa crítica importante para la transformación de nuestros países, y así esperamos que sea en los otros países de la región, donde pueden comenzar a sufrir grandes transformaciones hacia más socialismo o más libertad, como va a pasar en las elecciones de Brasil y como acaba de pasar ahorita en Colombia, ¿no? ¿Vale? Bueno, les escuchando, creo que todos nosotros somos en favor de hacer cambios y transformaciones por una vía democrática, sí. Entonces hay que trabajar este cambio de ideas por parte de los jóvenes, pero por parte de toda la población, y especialmente a los jóvenes. Hablando de los jóvenes, creo que sí, hay un cambio de ideas, pero hay muchos que todavía se encantan con el romance socialista, como dijo Carlos, y también con algunas cosas que dicen la prensa y que se escucha mucho. Y bueno, acá muchos acusan a Bolsonaro de fascista y antidemocrático, y por eso no votan en ello. Pero si miramos la historia de Lula, vemos que ello tampoco es un tipo muy democrático, ¿sí? Pues es amigo y apoya todas las dictaduras del continente, los Castro, Maduro, Ortega y todo eso. Y siendo así, les pregunto, ¿quién ustedes piensan que sea una amenaza mayor a la democracia en Brasil? ¿Bolsonaro o Lula? ¿O los dos lo son? Yo creo que claramente el problema más grande que nosotros tenemos enfrente es el Foro de Sao Paulo, ¿no? Y claramente Lula está del lado del Foro de Sao Paulo, está del lado de las dictaduras, está del lado de Venezuela y demás. Bolsonaro tendrá un discurso que en algunas cosas podemos no estar de acuerdo, pero lo hemos visto gobernar.
y gobernó respetando las instituciones finalmente. Entonces, ya Brasil, por suerte, creo que tiene un sistema institucional que está funcionando, tiene un ministro de Economía que es totalmente liberal, Paulo Guedes, y creo que le ha faltado hacer un montón de cosas. Recordemos que Lula tuvo que sufrir, Bolsonaro tuvo que sufrir el problema del COVID. Y el COVID fue una situación muy complicada, la pandemia, para resolverla. Yo creo que sin lugar a dudas, en mi opinión, Lula es un peligro mucho más grande que ojalá venga un Lula moderado, no lo sabemos, es difícil saberlo. A veces ocurre como fue con Alan García en Perú, que el primer Alan García fue un desastre y el segundo Alan García fue mucho más razonable. Así que uno puede tener la esperanza de que eso ocurra, pero con la información que tenemos al día de hoy, me parece que es evidente que Lula es mucho más peligroso que Bolsonaro. Para nosotros desde Argentina, si continuara Bolsonaro y en Argentina gana un presidente moderado, liberal, creo que todo el Mercosur se beneficiaría y podríamos avanzar en los tratados de libre comercio, en la apertura de la economía, en una cantidad de reformas que tenemos que hacer, tal vez incluso un tratado monetario para que haya una moneda común que nos permita tener una moneda sólida, que es un tema básico. Miren, la inflación de Argentina es 100% anual y la de Brasil los últimos meses fue prácticamente muy chiquitita. Sí, yo comparto con Agustín también esa posición. Yo a Lula conocimos todos sus desastres, fue uno de los que más aupó el Foro de Sao Paulo, ese foro tan peligroso que ha tenido mucho dinero por parte de los gobiernos del socialismo del siglo XXI para hacer todas sus actividades. Además, como dije al principio, bueno, estuvo acusado de corrupción, estuvo preso, etcétera. O sea, es una preocupación porque es muy amigo del régimen de Venezuela también. Y además, bueno, ustedes los brasileros pues podrán decirnos con más conocimiento de causa cómo ha estado el Brasil con Bolsonaro. Ha respetado, como dice Agustín, las instituciones, tiene un buen ministro de Economía, han disfrutado. Creo que Brasil ha crecido mucho en esta época, ha tenido libertades. Bueno, ya conocemos a Lula, de lo gran amigo de Chávez que era, y la señora Dilma también. Entonces, consideramos que, bueno, que no sé cómo puede ser otra vez esa alianza para fortalecer el Foro de Sao Paulo, que es tan peligroso para la región. Carlos, ¿qué piensas tú? Empezaste diciendo algo bien importante. A Bolsonaro lo acusan de fascista. Hay una ignorancia inmensa en los medios. Se habla, y el usar la palabra de fascismo crea unos miedos terribles, pero la gente no habla de los muertos del socialismo y del comunismo ruso, que son tantos o más grandes que los del fascismo. Entonces, la manera de estigmatizar a alguien diferente es un fascista, es un intolerante, es un tal por cual. Pero sí es que la gente de izquierda ha sido peor, pero nadie habla de eso. Y no hay un trabajo en los medios donde se cuente la realidad de los muertos del comunismo y del socialismo del siglo XX y del siglo pasado. Entonces, es difícil en la mente de los jóvenes, cuando ha oído y ha escuchado repetidamente fascismo, malo, fascismo, y no estoy justificando el fascismo para nada, al contrario, creo que es repugnante y todo lo que podemos ponerle de adjetivo al tema. Pero es que igual lo tiene el socialismo y el comunismo. Entonces, de pronto es importante ser socialista y comunista. Es de moda ser comunista y socialista. Y los jóvenes lo creen. ¿Quién va a responsabilizarse de contar la verdad y trabajar sobre esta verdad en las escuelas para que los muchachos terminen de entender la realidad de ambos lados? Ahí es donde tenemos una diferencia importante. Ahí es donde tenemos un problema importante. El ver qué fácil acusar a Bolsonaro de fascista. ¿Y a Lula de qué lo vamos a acusar? Si el socialismo y el comunismo tienen más muertos, más miseria y más pobreza en el mundo entero. No conozco una sociedad
que haya vivido y haya padecido el comunismo que haya quedado boyante, que haya quedado con una economía que ha beneficiado a los pobres. No hay una. No hay una. Al contrario, son los maestros del desastre, de la miseria, de la bajeza, de la pobreza, de todos los adjetivos que le puedas poner, llevar a un ser humano al punto más denigrante. Les hacen perder todo. ¿Quién va a hablar de eso? ¿Cómo vamos a hablar de eso con tal fuerza que la gente termine de entender el problema? Es tan malo uno como el otro, pero nadie habla del otro. Al contrario, lo vemos como bueno. Ahora es bueno ser socialista. Excuse me. Llevamos 62 años de muertos en Cuba, de estructuras familiares destrozadas. Y lo veo por toda América Latina. En México me decían, eres un poco exagerado. Carlos, aquí no va a pasar esto. Perdón, ya pasó en Venezuela. No entienden lo que están pasando. Bueno, pues ahora lo tiene toda América Latina. Pues no, hemos estigmatizado uno y hemos dejado de analizar y ver el rostro terrible del otro. Y de eso no se habla. ¿A quién le conviene no hablar del tema? ¿Dónde está la cabeza de la serpiente? Que no se habla del tema. En los medios no se habla del tema. Aquí en este país ahora está de moda ser socialista. Aquí sí puede funcionar. Todavía no conozco un país donde funcione. Es muy bueno, si me permite. Tomara que no se quede de moda, Carlos, pero vale, Agustín, por favor. ¿Cómo? No, querría sumar a lo que dice Carlos, porque me parece muy bueno. Sí. El socialismo ha fracasado en todas partes y ha generado cientos de muertos. O sea que está clarísimo. Pero además, el fascismo está al lado del socialismo. Claro. Hay que recordar que, por ejemplo, Hitler era nacional socialista. Hitler, y si uno lee Lucha, que Mein Kampf de Hitler, él propone la abolición de la propiedad privada. Solo que el fascismo como un camino intermedio para llegar luego, más adelante, a la abolición de la propiedad privada. El fascismo y el socialismo y el comunismo son colectivistas, son exactamente lo contrario de la libertad, lo contrario del liberalismo. Entonces, de ninguna manera Bolsonaro está cerca de eso. Eso es un error conceptual que viene hace rato, es un error conceptual fomentado por la izquierda, por supuesto, para tratar de tergiversar las cuestiones que cómo están ocurriendo. Hay que comprender cómo ha funcionado esto. Cuando Lenin en el año 22 hace la nueva economía política, porque con el comunismo se morían de hambre, entonces controla desde el Estado las grandes empresas y se queda con las ganancias y determina quién gana y quién pierde. Y eso lo hace después Mussolini, y lo hace también Hitler, y lo hace Perón, y lo hace Maduro, y lo hacen los kirchneristas. Controlan los precios y a través de esa manera controlan quién gana y quién pierde. Cuando el Estado controla quién gana y quién pierde, es todopoderoso. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso no es de sorprender que todos esos países son corruptos. Todos los gobiernos de los países socialistas y los países fascistas son extremadamente corruptos y han destruido la moral, de la moral tradicional, no matar, no robar, no mentir, y en esos países cultivan la muerte, la mentira, ¿no? y demás. Y lo hemos visto una y otra vez. De forma tal que yo creo que nuestras ideas son realmente muy superadoras y la gente a la larga se va a ir dando cuenta. Bueno, aprovechando un poco de eso, ¿qué piensan ustedes de esta nueva derecha que ha ganado fuerza en el mundo? Y bueno, si hay como aprovecharla o no, y si nosotros como liberales debemos como aproximarnos en casos como eso en Brasil, o no podemos cercarnos de esta nueva derecha como llaman algunos. Yo creo que debemos acercarnos a todos aquellos que compartan nuestros valores y nuestros principios, que son, bueno, Estado de Derecho, libertad individual, respeto y garantía al derecho de propiedad, instituciones sólidas que nos permitan a los ciudadanos crear, innovar y prosperar. Todo aquello que vaya en contra de esos principios fundamentales que nos unen
creo que, bueno, hay que trabajar para que esas cosas no sucedan. Entonces, yo siempre me baso en los principios y yo creo que contra los principios no hay argumento que valga. Y siempre mi discurso con los izquierdistas, ¿no? Porque ellos no respetan ninguno de estos principios. Si compartimos el mismo ideal, siempre tenemos que sumar, porque el otro lado está conspirando para acabar con todo lo que nos ha dado Occidente, que es esta cultura tan importante de la democracia y la libertad. Sí, yo coincido con Rocío. Agregaría que hay que tratar de seguir justamente mostrando nuestras ideas con la mayor profundidad posible y también mostrar cuando tenemos diferencias. Por ejemplo, Meloni en Italia tiene una visión tal vez más proteccionista. Yo no estoy de acuerdo con el proteccionismo, tengo mucho más de acuerdo con la libertad económica y que nosotros tenemos que avanzar sobre nuestras ideas. El diálogo tiene que existir, tenemos que seguir avanzando, que comprendan en mayor profundidad lo que es el liberalismo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, con la inmigración, yo estoy totalmente a favor de la libre movilidad de las personas por todo el planeta. Entonces, los que están en contra de la inmigración tienen que comprender tal vez que el problema que tiene es el Estado benefactor. Entonces, en Europa lo que tiene es un enorme Estado benefactor, y entonces si se van a invadir gente que viene de países mucho más pobres porque van a buscar algo que el gobierno les va a regalar cosas, el problema es el Estado benefactor, no la inmigración. Y el otro problema es que si quieren que los africanos no vayan hacia Europa, lo que tienen que hacer es libre comercio con África. O sea, comercien con África, permítenle desarrollarse al África. Entonces ahí se van a dar cuenta que no van a necesitar salirse de África. África es un continente maravilloso, tienen todo lo que necesitan. Lo único que necesitan son instituciones y comerciar, nada más. Entonces creo que hay que mostrar, yo creo que tenemos que mostrar nuestras diferencias y mostrar nuestras coincidencias. Me gustó mucho ver que Meloni, por ejemplo, está de acuerdo con mantener las sanciones a Putin. Entonces ahí creo que es un elemento de coincidencia. Entonces, digamos, tenemos que mostrar las coincidencias y las disidencias y tratar de avanzar más y explicar con mayor profundidad. Bueno, pero Ahí volví, pero sí, igual ya había terminado el concepto. pero totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que tenemos que mostrar las diferencias y las proximidades y que bueno, es muy importante para salientar nuestros valores y que tenemos que posicionarnos de acuerdo con nuestros valores. Y las ideas de la libertad, bueno, hay que defenderlas para que pueda prosperar, para que el continente latinoamericano pueda prosperar. Y me parece que bueno, es algo que todos nosotros intentamos hacer yo a menos años, pero ustedes a mucho tiempo, y por eso les agradezco mucho. Y por salientar esas diferencias también. Entonces, bueno, ya ahora pasando para la última pregunta, porque estamos aproximando del horario. Quería preguntarles porque cuando Petro ganó en Colombia, el Partido de los Trabajadores de Brasil ha hecho una publicación en su Instagram oficial con un mapa rojo de América Latina y su símbolo del loading en Brasil, que representa para sus países y para América Latina una izquierdización de Brasil. ¿Qué piensa usted que puede pasar? Y como dijo en el principio, hoy ya 60% de la economía está tomada por la izquierda, y si Brasil se vuelve a Lula y a los partidos de los trabajadores, bueno, vamos a ser como 92% del continente. ¿Qué puede suceder si eso pasa? Entonces yo creo que hay que mirar también las elecciones como fueron, porque en realidad las dos cámaras van a estar dominadas por digamos, la centroderecha. Entonces, en Brasil, lo cual no es que Brasil caiga a la izquierda, sino que va a ser un gobierno que no va a poder Lula hacer demasiados desastres. Por ejemplo, yo recuerdo lo que pasó con Clinton en Estados Unidos. Clinton era un demócrata, pero tenía un Congreso republicano.
Entonces no pudo hacer ninguna de las cosas que quería hacer, hizo un gran gobierno. Hizo un gran gobierno porque no pudo hacer lo que quería hacer. Entonces tal vez termine siendo un buen gobierno el de Lula si no logra hacer las macanas que quiere hacer porque el Congreso se lo impide. Y por eso yo creo que Brasil funciona mejor las instituciones que en Argentina, y tengo la esperanza de que eso ocurra de ese modo. Así es que yo no estoy tan preocupado. Vi las elecciones con una... que estaba, por supuesto, con toda la prensa en contra, con todas las mentiras de las encuestas y demás, vimos que estaba mucho más cerca, no es que se fue todo Brasil a la izquierda, no, están realmente muy parejas las dos situaciones, y en el Congreso hay un dominio más claro de la centroderecha, de modo tal que yo no estoy tan preocupado. Por supuesto me encantaría que ganara Bolsonaro, porque creo que sería mejor para América Latina, pero esta situación del poder dividido no es necesariamente mala. Así es, yo también pienso que ese contrapeso tan importante que va a tener si gana, porque todavía no se sabe, viene la segunda vuelta, pues puede ser un freno para cualquier acción que quiera hacer en pro de sus ideas socialistas y comunistas, ¿no? Bueno, y creo que eso está pasando también en Chile y en Colombia. Hay unas fuerzas muy importantes, instituciones sólidas que no han sido cooptadas, como pasó en Venezuela, que fue una de las cosas principales que hizo Chávez, de cooptar el poder judicial, el poder legislativo, etcétera, como les comentaba antes. Eso no ha sucedido ni en Chile, ni en Colombia, que de verdad las instituciones empresariales de los poderes son independientes. Entonces yo creo que eso puede ayudar, como bien decía Agustín, a contrarrestar cualquier acción en contra de la democracia que quiera hacer el señor, en caso de que gane. Puedo decirle que estoy de parte y me acuerdo de por qué dijo de parte. Obviamente, creo que sí, Brasil tiene instituciones un poco más sólidas que Argentina, por ejemplo, y por obvio tenemos que respetar el resultado de las elecciones, y independientemente de quién gane, sí, el Congreso Nacional tiene ese papel de hacer frenos para que el poder de quien quiera que esté en la presidencia no sea supremo. Y ahí uso la palabra supremo para ya decirles por qué tengo alguna preocupación, y es por cuenta de la Suprema Corte de Brasil, que todavía está haciendo algunas movimentaciones un tanto cuanto cuestionables, por así decir. ¿Qué piensan ustedes de eso? Coincido, a mí digamos, a mí me gusta más resaltar las partes positivas de los países vecinos, ¿no? Pero digamos que sí, que el Supremo es una preocupación. Yo no conozco tanto el tema de la justicia como para animarme a opinar del tema, pero sí creo que hay alguna preocupación. Creo que el Congreso va a ser el lugar donde me parece va a ser lo más interesante como salvaguarda de todo el problema que puede venir si es que gana Lula hacia adelante. Vale. Bueno, les agradezco más una vez por su participación. Creo que es eso, tenemos que trabajar para pasar las ideas liberales, para que independientemente de quién esté en poder, podamos preservar nuestros valores de vida, de propiedad, de libertad, para que podamos trabajar en cuanto empresarios, intelectuales, ganarnos a plata, vivir bien, y creo que eso es el más importante. Así que paso entonces para las consideraciones finales de los señores, para que encerremos. No, muchísimas gracias, Victoria, por esta oportunidad y esperemos lo mejor para Brasil. Brasil es un país grande, esplendoroso, con muchas riquezas, con una gente maravillosa, con una música excepcional, que me encanta Brasil, y sé que van a lograr salir adelante y seguir respirando prosperidad, así que les deseamos mucha suerte en ese trabajo que viene ahora de la segunda vuelta. Y bueno, y como tú bien dices, gane quien gane, las instituciones tienen que funcionar y los ciudadanos tienen que estar atentos a solicitar siempre. Ustedes han sido muy activos, los jóvenes liberales brasileros, en manifestarse en contra
de aquello que vaya en contra de lo que atente contra la libertad y a favor de los principios. Así que adelante y gracias por este espacio del Foro de la Libertad y bueno, éxitos como siempre. Pues yo me sumo de agradecimiento, Victoria, un placer estar charlando con ustedes también, Rocío y Carlos, y la verdad un saludo grande a todos los que trabajan en el Foro de la Libertad y que hacen un evento fantástico. La verdad es que los jóvenes liberales en el sur de Brasil es impresionante la tarea que están haciendo, han ganado gobernaciones, la verdad que tienen una tarea gigantesca por delante. Brasil es un país maravilloso para Frente y Brasil, vamos. Y viva la libertad. ¿Y Argentina gana Milei o no? Bueno, Milei es un fenómeno. En Argentina está siendo un fenómeno real. A esta altura tiene cerca de un 20% de los votos, pero pasó de 0 a 20% en muy poco tiempo. Así es que, por eso digo, yo veo un crecimiento de esas ideas. Vamos a ver, no creo que llegue, va a ser difícil que llegue el año que viene, pero todo es posible. Bolsonaro tampoco cuando ganó, o incluso en Castillo o Boric, no parecían que podían ganar un año antes y sin embargo llegaron. Así es que es difícil de saber. Outsiders. Outsiders. Sí. Tiene una componente antisistema que resulta muy atractivo para la juventud también. Vale. Carlos, por favor. Cuba. Yo, Victoria, Agustín, de verdad es un placer aportar un granito de arena a esta charla y a estas ideas y pedirles mantengamos nosotros estas ideas, seamos proactivos con ellas en nuestros círculos, en la familia, en la gente que tenemos al lado, mantengamos las ideas y los proyectos, porque cada persona que podemos hacer reaccionar al lado nuestro con respecto a estos temas es alguien más que se suma en favor de la libertad de nuestros países. Mantengamos nuestras ideas claras, mantengamos nuestros propósitos y inspiremos, mantengámonos inspirados nosotros y que seamos capaces de inspirar a quien tenemos al lado para que sumemos voluntades. Necesitamos sumar voluntades. No estamos en el mejor panorama para América Latina, pero yo me considero un hombre de fe y creo en el individuo, en la libertad y en la verdad. Entonces, pues deseo para nuestro hemisferio lo mejor y para nuestra gente lo mejor. Pido a Dios que nos acompañe. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos ustedes más una vez y hasta la próxima. Gracias. Bye. Gracias.